Importante, estoy haciendo el esfuerzo de hacer este vídeo en castellano, así que os gusta, decídmelo. Porque si no os gusta o lo ignoráis completamente y vuelvo a mi idioma, que es el catalán. Así que por favor, prestadle atención y decidme si os gusta. A ver, es que es tan raro, tío. A ver, este vídeo es una excepción y lo voy a hacer en castellano porque sí, porque como siempre digo, es mi canal, mis normas, lo que me da la gana. Y entonces voy a intentar hacerlo en castellano para ver, porque a mes de mayo, ya hace más de un año que llevo, bueno, en nada hace un año que llevamos con este proyecto del canal, entonces vamos a intentar crecer y a intentar llegar más y a seguir con la idea de este canal, que es difundir, bueno, en realidad, no os voy a hacer spoiler, el vídeo justamente trata de eso, de explicar cuál es la idea del canal. Así que, por muy raro que me parezca hasta a mí, vamos a hacer este vídeo en castellano y hablar de qué es este canal. Vale, pues para la gente que haya visto el vídeo en castellano y haya dicho, vamos a ver quién es esta persona, ¿por qué se llama Cau? Bueno, pues sí, yo me presento, soy Cau. ¿De dónde viene Cau? Bueno, pues Cau viene de Caufi, es una pronunciación de café. ¿Por qué? Bueno, porque soy fan de los cafés, el té, los gatos, las cafeterías, toda esta estética. Para mí todo va en un mismo pack. Sí, soy así, es mi pack. Mi pack de presentación sería ese. Y pues sí, de este viene el nombre. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, yo tengo 16 años y empecé a crear contenido a los 14 con la idea de difundir información sobre estudiar artes, historia del arte, el arte y, bueno, todo lo que es este mundo. A ver, ¿cómo empecé todo esto y por qué estoy aquí hoy explicándoos todo esto? Como he dicho, empecé cuando tenía 14 años. Podríamos decir que por un proyecto del instituto, en realidad son muchos factores, muchas cosas, pero digamos que por ese proyecto del instituto dije, de cabeza a esto, porque esto me gusta mucho. Entonces, ¿por qué decidí hacerlo de Bellas Artes y esto? Yo cuando iba a tercero, en el instituto empezábamos a hacer qué queríamos hacer después de la ESO en tercero, no en cuarto, sino en tercero. Entonces, bueno, pues yo ya tenía claro en esa época que quería hacer Bellas Artes. No que quisiera hacer bachillerato artístico, sino ya que quería hacerme la carrera de Bellas Artes. Y todo era muy confuso. No sabían orientarte hacia ese sitio. Y mira que yo justo sí vivo en un sitio donde tienen bachillerato artístico. Pero igualmente el instituto no lo tenía. Entonces no tenían la capacidad de orientarte hacia allí. Y noté ese problema. Entonces, este canal se creó, como ya he dicho antes, para explicar este problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, como he dicho, la falta de información que tuve yo cuando quise empezar sobre qué era estudiar Bellas Artes. Quise crear este canal para informar a toda la gente que está pasando el proceso de selección sobre qué hacíamos en bachillerato. Y aquí salió mi famosa serie K-drama, en la que siempre cuando salgo de clase ya ha pasado algo, me siento delante de la cámara y empiezo a explicar sin guión. Son totalmente sin guión, solo pasa algo relacionado con estudiar Bellas Artes, pillo la cámara, me siento y empiezo a hablar, contando todo lo que sucede. A veces también he hecho vídeos sobre viajes que he hecho con la escuela, trabajos, actividades. Bueno, vamos haciendo y y esta es la rama como K-rama, explicando pues los ramas de estudiar Bellas Artes y explicando esta faceta directamente desde primera persona de alguien que lo está estudiando para la gente que quiere conocer este mundo. Entonces, por otro lado, todo el mundo, cuando tú dices que quieres hacer Bellas Artes, todo el mundo asocia Bellas Artes con la pintura, la escultura, el dibujo, etc, etc, pero estas artes manuales. Y claro, ¿qué pasa cuando lo tuyo es el cine, la fotografía, la dirección artística o el diseño de producción? Todo esto que, bueno, yo le llamo como artes digitales, porque es como son nuevos artes creados a partir del mundo digital, o
a partir del siglo XX. Es como si los estudios de arte se hubieran quedado en el siglo XVIII. El Bellas Artes no se ha renovado después del siglo XVIII. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? Que, pues, la gente que no te tiene encasillado en un sitio. ¿Qué me refiero con eso? No te tienen como, tú estudias esto, tú estudias el otro. Claro, tienes que buscártelo todo por ti mismo. Entonces, también por gran parte creé este canal, porque yo tuve que buscarme toda la información que necesitaba en su momento yo sola. Y por eso surgió esto. Entonces, a ver, voy a poner un ejemplo que pongo siempre cuando explico esta situación. Pongamos que quieres estudiar neurocirugía, medicina. Entonces, todo el mundo sabe que tendrías que estudiar primero enfermería, no sé qué, no sé cuántos, y tienes como tu carrera hecha. O sea, todo el mundo sabe explicarte cuáles son los pasos que tienes que estudiar para llegar allí. Yo llego y digo, quiero estudiar dirección artística. Ah, pues muy bien, haz teatro. No, dirección artística no es teatro, no es solo teatro, y tampoco es la parte que yo quiero hacer. Mínimo no es mi idea principal ahora, yo quiero estudiar una dirección de fotografía mucho más amplia. Bueno, tengo un vídeo explicando solo lo de dirección artística, si queréis que lo traduzca o lo subtitule me lo decís. Bien, entonces, este ejemplo es que yo creo que queda bastante claro. Poca gente entiende qué es lo que quieres hacer, o poca gente entiende Bellas Artes como lo que realmente es. Entonces, ¿qué es bachillerato artístico? Bueno, en realidad tú cuando te miras los nombres de las asignaturas es muy literal. No dan sitio a dudas. Pero, ¿cuáles son las asignaturas? Porque en realidad era algo que yo nunca supe literalmente hasta que hice la inscripción en el instituto. Porque cuando yo hice bachillerato artístico, antes de apuntarme yo a bachillerato artístico, en mi instituto, durante todas las formaciones que haces después de la ESO, siempre excluían bachillerato artístico, como que era un bachillerato más claro, un bachillerato más específico, y nunca lo incluían dentro, y entonces nunca explicaron las asignaturas que habían. Entonces voy a hacerlo yo por ellos. ¿Cuáles son las asignaturas? Así de primeras, os voy a decir solo las como obligatorias de modalidad, pues en realidad tienen parte de razón. Por ejemplo, en mi Instituto de Bellas Artes, en mi Instituto de Bachillerato Artístico no tenemos optativas. Entonces, eso depende del instituto. Así que os voy a explicar solo las obligatorias de la modalidad. Que son comunicación audiovisual, cultura audiovisual, perdón. He hecho el nombre de la carrera. Historia del arte, aunque tenemos otro nombre, pero es básicamente historia del arte. Volumen, dibujo artístico, dibujo técnico, y siento que me estoy dejando alguna, pero se me ha olvidado. Que no me he dejado ninguna, ¿vale? Son esas 5 que he dicho antes, que me he liado con las optativas. Entonces, pues eso, estas son estas. Y yo creo que nada más de escuchar los nombres te puedes imaginar muy bien qué es. Volumen es escultura, el dibujo artístico es dibujo, cultura visual puede ser la más confusa, pero es básicamente fotografía y cine. Historia del arte es literalmente eso, historia del arte. Y dibujo técnico, es tal cual eso, dibujo técnico. Pero en esta última creo que está la mayor confusión de bachillerato artístico. Tú te piensas que, tú lo típico que te dicen en bachillerato artístico es que no solo vas a dibujar y pintar. Y en realidad no es así. Y os lo puedo enseñar muy fácilmente. Solo tengo que enseñaros esto. El único libro que tenemos en bachillerato artístico. Dibujo técnico. Esto es la pesadilla de todo bachillerato. O sea, no te puedes imaginar lo difícil que es dibujo técnico. Es casi tan difícil como matemáticos. O sea, es que es literalmente matemáticas, pero le sumas la dificultad de que tienes que tener visión espacial. ¿Qué es la visión espacial? Es la capacidad de ver algo 2D en 3D. O algo 3D, poder verlo de tal manera que puedas transformarlo 2D. Y es complicadísimo. Hasta que no te acostumbras a tener esta visión, la asignatura se te hace muy, muy, muy difícil.
Literalmente es la asignatura en la que más gente de mi clase ha suspendido, incluso comparándola con las asignaturas curriculares que son obligatorias en todos los bachilleratos. Es muy difícil y nadie se imagina que bachillerato artístico tenga una asignatura tan difícil. Todo el mundo, ay, es solo pintar, colorear, solo hacer dibujitos, esculturitas. No, no es eso ni de broma. Bueno, yo tengo la suerte que dibujo técnico me gusta muchísimo. Entonces, bueno, no es tan difícil, pero de verdad que es una asignatura que no parece lo que es. Entonces, ¿qué hacemos en bachillerato aparte de todas estas asignaturas? Bueno, en mi caso específico de mi instituto, colaboramos con muchísimos proyectos del pueblo, con muchísimos proyectos fuera y hacemos muchísimas horas de trabajo fuera de horario de clase. En mi instituto también tenemos la parte de bachillerato artístico musical y escénico, que hacen música, teatro y esta parte, en la que al final del curso se montan una obra de teatro y nosotros les montamos la escenografía, así como un proyecto colaborativo. Otros años se han puesto también el vestuario, nuestro año no ha tenido tiempo de hacer el vestuario, pero a veces hacen también los vestuarios. También hemos llegado a preparar y diseñar varias esculturas para el pueblo y colaborado con entidades de por aquí, así como cosas extras que hacemos en bachillerato. Por ejemplo, hace poco grabé uno de estos vídeos que os estaba contando antes que se llaman Kauramas, en el que explicaba la organización, en el que habíamos participado en un proyecto de organización de un festival de cortos, de una proyección de cortometrajes en el cine local del pueblo. Entonces, bueno, estuvimos organizándolo todo nosotros, vimos todos los cortos, preparamos todos los cortos que se iban a proyectar, incluso una entrevista con la directora de uno de los cortos. Entonces, sí, se hacen muchísimos proyectos que no tienen nada que ver con el mundo del dibujo. Esto también amplía mucho la visión, una vez que estás allí dentro, de qué es el bachillerato artístico, qué es el mundo de las artes, que no se centran únicamente en dibujo. Y me he quedado en blanco. Sí, que me había quedado en blanco. Vale. ¿Cuál es mi objetivo personal? Ya fuera del canal, sino como... O sea, como canal estáis viendo mi crecimiento académico dentro del mundo de las artes. Entonces, ¿cuál es este crecimiento académico? ¿Cuál es su objetivo final? Bien, pues yo quiero estudiar dirección artística, dirección fotográfica o dirección de producción, diseño de producción, perdón. Y aunque suene muy raro, con 16 años lo tengo clarísimo en realidad desde los 14 cuando empecé este canal. Y no han cambiado en estos 2 años, casi 3, así que sí, estoy como muy claro que quiero hacer esto. Y el objetivo del canal es esto, seguir viendo cómo es esto. En parte, como he dicho, que este canal era como para para hablar sobre todos los problemas que me encontraba yo de información. El más grande que me he encontrado, y el que de verdad fue como el origen de todos los otros problemas que me encontré, es la falta de información dentro del mundo visual. Me apasiona muchísimo el mundo audiovisual. El mundo de lo visual, estoy rodeada de ello. O sea, todo lo que es el cine, la fotografía, todo esto me apasiona muchísimo. Y cada vez que me voy adentrando más en este mundo, y cada vez que me va llamando más la atención todo lo amplio de este mundo, es que me llama muchísimo todo lo que envuelve este mundo, es la falta de información que se tiene para la fama que tiene en realidad el mundo. Porque ahora, por ejemplo, que estamos con el trabajo de recerca, no sé si en otras partes de España se hace, aquí se hace obligatoriamente en bachillerato, que es tienes que buscar información sobre un tema en concreto, hacerte una hipótesis y defenderla. Pues yo, como siempre, me puse, como estoy diciendo que me encanta el mundo audiovisual y en realidad es como a lo que me quiero dedicar, lo hice sobre ese tema. Y cada vez me encuentro más problemas en que, incluso a nivel de librerías, libros, bibliotecas,
no hay libros sobre este tema. Del análisis visual, por ejemplo, todo lo que es el lenguaje visual, o sea, el lenguaje de teoría del color, composición, el montaje en audiovisuales, para mí es como un idioma mío, es como un tercer idioma que hablo. Yo hablo un tercer idioma que no es una lengua hablada, sino una lengua visual. Y para mí es algo como súper esencial y siento que la gente incluso no sabe de su existencia. Me refería, he dicho teoría del color, composición, que justamente son los libros que más hay, pero tú los buscas y son siempre en pintura. Llegados a este punto, acabo de decir, soy una apasionada de la historia del arte, lo habéis visto en el canal. Casi que lo que más hablo, aparte de los problemas de bachillerato artístico, es de historia del arte. Tengo yo vídeos hablando de fotógrafos y de pintores. Entonces, me encanta la historia del arte, me encanta la teoría del color. Y es que una cosa no quita la otra. Para mí son dos mundos que están conectados. No puedes ver, no puedes dirigir Código Da Vinci sin saber historia del arte, porque si no... pasó con Uncharted, que me pones el cuadro este de la cena de Caravaggio, ahora no me sale el nombre. Os lo dejo por aquí, no me sale el nombre. Bien, pues no puedes ponerme ese cuadro en el Louvre, porque en realidad está en el National Gallery, que además tengo un vídeo explicándoos que lo vi en persona en el National Gallery de Londres. Entonces, pues sí, hay que saber de historia del arte y hay que saber de este tipo de cosas para dirigir una película, para crear el ambiente de una película. No puedes dirigir una película del oeste con trajes de la época victoriana de Londres, ¿no? ¿Entendéis por dónde voy? O sea, para mí las dos cosas están muy conectadas. El cine y el mundo audiovisual dependen de la composición, la teoría del color y la historia del arte para tener sentido. No sé si me explico. Para mí tiene mucho sentido y no sé cómo lo ven las demás personas. Y ahí llega mi problema con los libros ahora que estoy haciendo este trabajo. Siento que estoy inventándome yo un trabajo entero o basándome solo en información de internet, porque vas a cualquier sitio a buscar libros de análisis visual y no encuentras nada. O sea, para mí que el análisis audiovisual es algo crucial. Una película no es absolutamente nada únicamente con un guión. Las películas dependen demasiado de la estética visual. Y no sé, siento que estoy como viviendo en otro mundo porque nadie habla de esto. No hay ningún libro que hable de esto. De todo el lenguaje que se monta únicamente con lo visual en las películas. Bueno, en concreto el trabajo que estoy haciendo yo es en los videoclips, básicamente para ahorrarme el trabajo. Porque en vez de verte una película que duran 1 hora, 2 horas, 3 horas, te ves un videoclip que dura 1 minuto, 2 minutos o 3 minutos. Básicamente no por esto es lo mismo. Quiero decir, quiero algo que me hable del mundo visual. De que tal color significa tal cosa en el cine y se usa para tal cosa, combinado con esta combinación, combinado con esta angulación de cámara, significa esto. Entonces esta historia que nos está montando el mundo visual se contradice con lo que está diciéndonos el guión porque luego es un spoiler. Que esto en realidad pasa en las películas, nadie se fija. Pero es que pasa, no es que me lo estoy inventando yo. No es una paranoia mía. Bueno, en realidad parece que sí, porque si nadie habla de esto serán paranoias mías. Y me lo estoy inventando yo todo. El mundo audiovisual no existe. Entonces, pues ya habéis visto mi programa en versión castellano. Esta es mi visión en bachillerato artístico. Estoy intentando cómo dirigirme a la parte visual y no a la plástica. Todo de que me encanta probar técnicas, me encanta probar materiales y lo disfruto muchísimo todo este apartado. Como he dicho, dibujo técnico es una de las asignaturas que más bien me lo paso dentro de este bachillerato. Pero es eso. Que de momento he tenido la suerte de que nos están dejando esta libertad de poder escoger más el mundo visual. Y eso mismo creo que es la falta de información que te da, que la gente que no está dentro de este mundo no conoce toda esta parte visual. Entonces, el punto. Si te gusta dibujar, no tienes por qué pillarte este camino. Lo he dicho en muchísimos vídeos porque al final es muchísimo más
amplio. Iba a decir algo relacionado con esto, no sé qué era, pero bueno, el resumen es esto. Que si te gusta mucho el dibujo, no 100% tiene por qué ser este tu camino. Porque como he dicho, hacemos fotografía, hacemos cine, hacemos vídeo y hacemos muchísimas más cosas que no tienen por qué ser necesariamente dentro del mundo plástico. Ya me acuerdo lo que iba a decir, es que en mi instituto, como he dicho antes, tenemos como 2 bachilleratos artísticos. A uno le llaman bachillerato músico escénico, porque es musical y escénico. Normalmente le acabamos llamando únicamente bachillerato escénico. Y al nuestro, yo considero que le tienen mal dicho, porque nos llaman bachillerato plástico, artístico plástico. Y tú cuando hablas con uno de ese instituto tienes que recalcar que es bachillerato artístico plástico. Y considero que esta última etiqueta de plástico está mal dicha. Por todo lo que he dicho, es muchísimo más visual. Entonces no te dejes confundir por esto de plástico. Por esto mismo, hacemos fotografía, hacemos vídeo, teoría del color, historia del arte. Va mucho más allá de lo que es solo la pintura y el dibujo. Entonces, bueno, todo esto es como muy resumen de mi camino dentro del bachillerato, de mi camino dentro de este canal, del objetivo de todo esto y de qué es bachillerato artístico. Sí que es un vídeo bastante largo, al final me ha quedado, no quería hacerlo tan largo, pero es que me enrollo muchísimo cuando hablo de cosas que me gustan, eso también se sabe. Cuando algo me gusta, soy muy pasional y me enrollo demasiado, como estoy haciendo ahora mismo. Bueno, así que dicho esto, decidme si os gustan este tipo de vídeos en castellano, si queréis más información en castellano, si queréis que mis vídeos sean en castellano o si queréis que los que son en catalán como normalmente los subtitulo en castellano para que lleguen a más público. Bueno, comentadme vuestra opinión según los idiomas relacionados con este idioma. Y hasta aquí, si tenéis cualquier pregunta, cualquier cosa, podéis comentármelo también. Muchas gracias por este vídeo y espero más apoyo a partir de ahora, llegados a este punto.